Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buen día, buena tarde. Mi nombre es Jorge Chávez. El día de hoy vamos a comenzar con el segundo programa de nuestro curso de computación que se llama Excel. En pantalla les estoy compartiendo en este momento la ventana que se llama Ejecutar. Esta ventana nos sirve para que nosotros podamos escribir el programa que deseamos abrir, que en este caso va a ser Excel. Justo para poder sacar esta ventana, como hemos visto anteriormente, presionaremos la tecla de Windows y sin soltarlo una vez, la letra R. Aparecerá la ventana de ejecutar y un campo que dice abrir. En este campo yo voy a escribir en mayúsculas la palabra Excel. Tal y como se muestra en pantalla, le voy a dar un Enter y en este caso me va a abrir las opciones que yo puedo utilizar para abrir mi programa de Excel. Vamos a empezar a platicar un poquito de qué es Excel en cuanto a su definición. El nombre de Excel proviene de la palabra en inglés haciendo referencia a la mejora o la búsqueda de la excelencia. Es decir, que cuando ya vamos en Excel, ya debemos de contar con un conocimiento previo, ya que este programa nos permite realizar tareas contables y financieras de cálculo, pero de manera electrónica. Es decir, todo lo que se hacía antes a través de papel, formatos como rayado de diario, de 8 columnas, o que se hacía de manera manual, ahora es en manera electrónica. Cuando nosotros abrimos el programa, podemos ver que nos muestra una sola hoja, la cual podemos nosotros ver en la parte de aquí abajito. Dice hoja 1. Está en la parte baja del lado izquierdo, dice hoja 1. Aunque aparece solamente una hoja, nosotros podemos utilizar varias o múltiples hojas, las cuales se pueden comunicar entre sí. De momento vamos a empezar a trabajar con los conceptos básicos de Excel. Excel se compone de dos elementos que conforman un tercero. El primero se llama columnas. Las columnas las podemos ver en la parte superior, que están representadas con letras mayúsculas desde la A hasta la Z. Una vez que llegamos a la letra Z, se repetirá en doble dígito la letra A. Es decir, que después de la Z sigue AA, AB, AC, AD y sucesivamente hasta llegar a AZ, donde comenzará ahora con BA, BB y sucesivamente hasta llegar a la Z. Como podemos darnos cuenta, tenemos entonces bastantes columnas para poder utilizar en nuestro libro de Excel. Para seleccionar una columna tendremos que dar clic sobre la letra y esta seleccionará toda la columna de manera vertical. Cuando elijan una columna, entonces den clic izquierdo sobre la letra que corresponde a la columna. Por otra parte, tenemos del lado izquierdo una numeración consecutiva, iniciando con el número 1 y así sucesivamente. Aunque Excel sí tiene un límite de filas, no va a ser algo que nos vayamos a preocupar. Excel contiene un máximo de 1.048.576 filas, por lo tanto no va a ser algo que nos vaya a preocupar. Bien, ahora para seleccionar una fila, contrario a la columna, tendremos que dar clic al número, a donde está el número, para que nos elija de manera horizontal toda la fila. En la parte superior encontraremos algo que se llama cuadro de nombres. Este cuadro se encuentra en la parte superior izquierda, siempre está visible. Lo encontramos debajo del grupo portapapeles. En este momento, el cuadro de nombres dice C4. C4 se refiere a la celda, que es el rectángulo en el que se colocó cuando se cruzó la columna con la fila. Ese es el nombre que recibe la celda. Ustedes cuando den clic en cualquier otra celda, aparecerá el nombre correspondiente a la celda en donde se encuentra actualmente seleccionado con el mouse. El cuadro de nombres tiene diferentes funciones, no solamente indicarnos en qué celda estamos. Por ejemplo, voy a escribir aquí la celda F100 y le voy a dar un Enter y me posicionará automáticamente en esta celda.
Para regresar a la primera, puedo seleccionar la celda A1, dar un Enter y me regresará al principio de mi hoja de mi libro. Vamos a trabajar ahora algo que se llama cuadro de nombres. Para explicar su función del cuadro de nombres, haremos un pequeño ejercicio o actividad. Supongamos que deseamos registrar diferentes servicios que pagamos de manera mensual. Es importante que cuando trabajemos en Excel separemos muy bien lo que es un concepto alfabético de uno numérico. Por ejemplo, vamos a empezar aquí a escribir concepto y vamos a darle un Enter. Cuando damos un Enter, de manera automática se posicionará en la parte inferior o en la celda subsecuente. En este caso, para nuestro ejercicio sería la celda B3. Aquí voy a empezar a escribir los conceptos que voy a sumar para saber cuál es el total de gastos. Bien, voy a empezar con luz, doy un Enter y automáticamente se posicionará en la celda subsecuente que es la B4. Agua, alimentos, pasajes, renta, internet, gas y vamos a dejar por el momento esta cantidad de conceptos. Ustedes pueden poner la cantidad que ustedes deseen. Para el siguiente campo sería dar clic en la celda C2 donde voy a escribir la palabra monto y voy a dar un Enter. Como les he indicado previamente, tenemos que separar nosotros el concepto de la cantidad a utilizar. En este caso, aunque es obvio que estamos hablando de dinero, nosotros no vamos a escribir el signo de pesos, ni vamos a agregar decimales. Únicamente escribiremos el número correspondiente al monto del concepto. Por ejemplo, 256. Vamos a dar un Enter y automáticamente pasará a la celda debajo de la anterior. Agua, 450. Alimentos, 1500. Enter. Pasajes, 700. Renta, 2500. Internet, 780. Y gas, 356. Una vez que hemos ingresado nosotros los números, que en este caso son únicamente números, pero vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que darle formato de pesos, de dinero. Previamente habíamos hablado en Word de dos tipos de formatos cuando trabajamos el dinero. El primero se llama formato moneda. El formato moneda indica únicamente un precio. Por lo tanto, no existe alguna operación matemática implícita en esa cantidad. Por ejemplo, estamos diciendo cuánto pagamos de internet, 780. Ese sería el formato moneda. Cuando lo pagamos o nos lo cobran, es decir, que ya existe una operación de suma o resta, el formato cambiará a algo que se llama contabilidad. Daremos un clic en el primer número, que es 256, y lo seleccionaremos hasta abajo. Para dar o seleccionar, observen que aparece, en este caso, voy a acercarlo un poco más, una cruz blanca. Esto es seleccionar. Cuando seleccionen un dato en Excel, busquen esta cruz blanca, normalmente lo encuentran al centro de la celda, dan un clic y sin soltar lo arrastran hasta que elijan el rango, es decir, dónde inicia y dónde termina. Lo primero que van a notar es que la primera cantidad aparentemente no está seleccionada, como las otras que están en color gris. Esto es completamente normal. Deben ustedes enfocarse más bien en la parte externa. Así es que una vez que tenemos seleccionado todos nuestros valores, vamos a ir al grupo número que pertenece al menú inicio y aquí tenemos nuestro signo o símbolo de pesos que indica el formato de contabilidad. Le vamos a dar un clic y automáticamente va a ocurrir lo siguiente. Nos va a cambiar el formato. Es decir, nos pone el signo de pesos del lado izquierdo y nos va a agregar los decimales. Una vez que tenemos esto, vamos a aprovechar para sacar el total del monto de nuestros conceptos que pagamos mensualmente.
Para ello, nos vamos a ir al último grupo del menú inicio que se llama modificar y tendremos aquí una herramienta que se representa con la letra de sigma que dice autosuma. Van a darle clic directamente sobre donde dice autosuma, no abran la pestaña, solo den en autosuma y el resultado aparecerá automáticamente en la parte inferior. Lo que hizo en este momento Excel es hacer la suma de todos los valores que previamente habíamos seleccionado, desde el primero hasta el último. Como se están dando cuenta, en Excel ustedes no van a realizar operaciones matemáticas. Excel las va a hacer por ustedes, pero ustedes tienen que pedirle a Excel que lo haga. Debajo de gas, es decir, en la celda B10, voy a dar un clic y voy a escribir la palabra total. Voy a continuar en la celda D2, donde voy a poner el primer ingreso, que se refiere a la cantidad económica que entra en nuestros bolsillos. Este puede ser semanal, diario, mensual, quincenal, como ustedes deseen hacerlo. En este caso estamos trabajando que la frecuencia sea mensual, ya que los conceptos, hoy los montos son por mes. Voy a poner que el primer ingreso corresponde a 4,500 pesos. Como se dan cuenta, no tiene el formato de pesos, por lo que tendré que regresar y dar clic a 4,500 y asignarle el formato contabilidad. Voy a sumar un ingreso 2. Voy a dar clic en la celda E2 y escribo ingreso espacio 2 y voy a escribir ahí la cantidad de 3,500. Regreso a mi 3,500 y le asigno el formato de contabilidad. Una vez que tengo esto, ya es posible saber cuánto dinero me queda o me hace falta para poder cubrir todos mis montos mensuales. En Excel tendremos que aprender a conceptualizar entonces qué es lo que estamos haciendo. En este caso, al tener un ingreso y tener un egreso, la diferencia de ambos se le conoce o recibe el nombre de saldo. El saldo puede ser positivo o negativo. Por lo tanto, en este caso, lo primero que tengo que hacer es sumar ambos ingresos para tener uno solo. Bien, entonces voy a hacerlo aquí. Me voy a colocar en la celda D5 y voy a poner total. En este caso, necesitamos sumar estas dos cantidades, 4,500 y 3,500. Como ambas cantidades son ingresos, los vamos a unificar en uno solo. Por esta ocasión vamos a escribir lo siguiente, que es una fórmula que utilizaremos frecuentemente en Excel. Posteriormente la explicaremos más a detalle. Ponemos el signo de igual y escribiremos la palabra en mayúsculas suma, que se refiere a la operación que deseamos realizar. Seleccionaremos 4,500 y 3,500 y sin soltar, pues cierro el paréntesis y me va a aparecer igual suma D3 refiriéndose al ingreso 1 y E3 refiriéndose al ingreso 2. Aquí daré un enter y automáticamente me saldrá la cantidad de 8,000, que se refiere a la suma de ambos ingresos. Una vez que tengo esta cantidad, voy a calcular el saldo. Como les he dicho, cuando trabajemos en Excel tenemos nosotros que trabajar con conceptos, no con cantidades. El saldo, en este caso, ¿cómo lo vamos a calcular? Bien, el saldo va a ser el total del ingreso menos el total del egreso, que en este caso se refiere a los montos que pagamos mensualmente. Vamos a iniciar entonces debajo de la palabra saldo, es decir, en la celda F3, escribimos el signo igual. Le vamos a dar clic al total de los ingresos que se encuentran en la celda E5. A esto en Excel se llama referencia, es decir, el valor que me va a aparecer aquí, ¿de dónde sale? Bueno, este sale de lo que está en la E5, el signo menos, y le damos clic a la celda C10, que es el total de monto que pagamos mensual por los conceptos que están escritos y le damos un enter. En este caso el saldo es positivo, es decir, que todavía me quedan 1,458 pesos después de haber pagado todo. Sin embargo, el cuadro de nombres tiene otra función.
Vamos a escribir nuevamente en la celda H2 saldo y daremos un enter. Hemos trabajado hasta este momento haciendo referencia a valores que ya tenemos escritos. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el cuadro de nombres para realizar operaciones por medio de conceptos. 6542, le doy un clic a la celda C10 y el nombre de esta celda es C10. Sobre esta celda seleccionada voy a dar un clic derecho y voy a elegir la opción que dice definir nombre. Actualmente se llama C10. Aquí me aparece una ventana que dice nombre nuevo. Ahí en este momento dice total porque hace referencia a lo que tengo, al concepto que tengo del lado izquierdo. Lo voy a borrar y voy a escribir gastos. Así es como yo voy a nombrar a todos estos conceptos, gastos. Aunque su nombre correcto u opcional sería egresos. En esta ocasión utilizaremos gastos. Le doy en aceptar y como me doy cuenta automáticamente en el cuadro de nombres ya no se llama C10, ahora la celda se llama gastos. Ahora voy a elegir la celda E5, que así se llama en este momento, que contiene la cantidad de 8,000 pesos, que se refiere al conjunto de ambos ingresos. Le daré un clic derecho, definir nombre, y en la ventana voy a borrar la palabra total y escribiré ingresos. Daré clic en aceptar. Como nos damos cuenta, ya no existe con el nombre la celda E5, ahora se llama ingresos. Debajo de saldo me voy a posicionar y voy a iniciar nuevamente con el signo igual para indicar que voy a realizar una operación por una fórmula. En esta ocasión no voy a dar clic a las celdas que contienen los números, sino que utilizaré los conceptos que previamente he hecho. En este caso voy a escribir la palabra ingresos que se refiere a la celda E5. Como se dan cuenta, se pone en color azul y se resalta también la celda en color azul. Voy a escribir el signo de menos y voy a utilizar el segundo concepto que grabé que se llama gastos. En este caso se coloca en color rojo y lo mismo ocurre con la celda C10, haciendo referencia a que gastos es la celda C10. Daré un enter y me aparecerá la misma cantidad que el saldo anterior, solamente bastará regresar y darle formato de contabilidad. Bien, esta es la introducción. Como se pueden dar cuenta, el cuadro de nombres no solamente sirve para indicar en qué celda estoy, sino también para nombrar celdas y poder realizar operaciones con ellas. Espero verlos muy pronto. Nosotros seguimos con una siguiente práctica de Excel. El día de hoy tocamos lo que fue el cuadro de nombres. Que tengan excelente día.